Familia maravillosa. Tengo un seguidor que me preguntó cómo se aborda el tema de la violencia cuando se trata de una perspectiva espiritual y consciente. Puedo hablar desde muchísimas perspectivas frente a este tema. Voy a hablarlo acerca de dos perspectivas básicas y después me extiendo. Uno es la parte desde la masculinidad, la energía masculina, y la otra es la perspectiva energética. Desde la perspectiva energética, la violencia nunca es la salida, porque la violencia es el uso de la fuerza en contra otra fuerza. Es decir, es fuerza contra fuerza y la consecuencia de fuerza contra fuerza es un encontronazo, es un golpe, es una situación de conflicto que a nivel energético genera un desequilibrio. Es decir, cuando por ejemplo te van a robar o cuando por ejemplo hay una persona en la calle que está buscando pelea o conflicto o está atacando a otra persona o lo que sea. La violencia, para contrarrestar violencia, no es lo mejor, no es la mejor solución. ¿Por qué? Porque todo en el planeta tiene un orden. Y en el momento en el que tú confrontas, intervienes en ese orden, que es esa violencia que se está dando en ese momento, tú estás alterando un orden que en tu mente, por lo que percibes, es un desorden. ¿Me explico? Lo que para ti te parece un caos, realmente no es un caos, hay un orden detrás del caos. Te voy a dar un ejemplo. Imagínate que tú ves el metro de Madrid y tú estás dentro. Y a ti te parece un caos si lo ves en hora pico. Pero realmente, si tú lo ves desde una camarita, desde afuera, y lo has visto lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, durante 4 meses, continuos desde la camarita, tú te vas a dar cuenta que no es un caos, sino que siempre hay una hora en donde llega un montón de personas. De hecho, vas a ver patrones, vas a ver a la misma persona a la misma hora que sale del trabajo y pasa por aquí, vas a ver a muchísima gente repetida, vas a ver un orden. Y después ese mismo caos se convierte en tranquilidad. Incluso después vas a ver momentos en donde hay una tremenda tranquilidad. Entonces, cuando tú estás dentro con un bajo nivel de conciencia, porque no puedes ver la situación desde afuera, tú ves la vida como un caos. Tú ves la vida como algo violento. O tú ves una situación en particular como violento. Pero eso no significa que sea violento. Eso significa que tu percepción es de que es violento. Pero detrás de esa violencia, desde una perspectiva mucho más consciente, más abstracta, más elevada, si lo ves desde afuera, hay un orden. Por eso es que la violencia, para contrarrestar lo que tú crees y percibes como violencia, realmente no es la adecuada. Dentro del mundo espiritual, la violencia, para contrarrestar violencia, lo que genera es más caos y lo que hace es alterar ese orden y generas un espiral de energía negativa en tu vida. Porque en el momento que tú usas la violencia para contrarrestar violencia, tu frecuencia vibratoria baja y empiezas a tener pensamientos negativos, pensamientos de venganza o pensamientos de arrepentimiento o debí haber hecho esto, o debí haber hecho esto otro. Y al día siguiente recuerdas lo sucedido y al día siguiente también. Y sin darte cuenta, en vez de enfocarte en aspectos positivos, en vez de enfocarte en tus metas, en vez de enfocarte en el objetivo que quieres, te estás enfocando durante 1, 2, 3, 4, una semana, 2 semanas, en un problemón que si no hubieras usado la violencia y sencillamente hubieras fluido, no hubiera pasado. Entonces, normalmente la gente se sale de su camino, de su dirección y de su emisión de vibración alta y se va a una vibración baja y se sale del camino debido al uso de la violencia. Ahora vamos a verlo desde una perspectiva masculina.
El hombre vino al planeta Tierra a ser un maestro del uso de la violencia. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos matar para poder comer. Antes ya no, ¿vale? Sobre todo en algunas áreas del planeta, pero en la mayoría no, porque ya hemos evolucionado. Pero el papel del hombre y de cualquier animal que está en la selva es sobrevivir, es cazar, es matar. Y nosotros los hombres hacíamos eso porque éramos cazadores, recolectores. Nos encargábamos nosotros de cazar y la hembra normalmente se quedaba en el campamento. Siempre ha sido así, les guste o no, les guste a algunas mujeres, a algunas feministas o a algunas personas que no quieran ver la realidad. Eso no lo estoy inventando yo, le estoy hablando de historia y cómo ha sido a nivel evolutivo. El hombre se encargaba de ir a cazar, de ir a matar, y la mujer se encargaba de quedarse en el hogar, socializando, cuidando a los bebés, haciendo ciertas comidas, haciendo ciertas manualidades, etcétera, etcétera. Eso es parte del orden natural de nuestra polaridad y de nuestra biología. Ahora, después que hemos evolucionado, el hombre ha dejado de usar esa violencia para lo que se debe, que es para proteger, ya no podemos matar para comer, pero seguimos teniendo el poder, la fuerza y la capacidad de matar y de defender y de guerrear y de luchar y de expresar nuestro punto de vista y nuestras opiniones con fiereza, con firmeza y con seguridad. Sin embargo, hoy en día el hombre ha perdido esa conexión con su violencia. Obviamente hay muchos pendejos allá afuera que son violentos, que son inconscientes y que usan la violencia, pero esos no son hombres evolucionados. Esos son hombres, ni siquiera son hombres valientes. Son hombres cobardes, son hombres inseguros, que usan la violencia porque es el único recurso que les queda, porque no saben controlarse a sí mismos. Pero esa no es la violencia a la que yo me refiero realmente. Yo me refiero a la fiereza. El hombre debe ser violento en el aspecto de que debe saberse capaz de generar violencia si fuese necesario. A eso me refiero yo. Y eso es lo que el hombre ha perdido. Nosotros los hombres vinimos aquí al planeta a establecer un orden. ¿Por qué hoy en día todavía existe el abuso? El abuso en todos los sentidos. Hombres que abusan de su poder. Gobiernos que abusan de su poder. Autoridad que abusa de su poder. ¿Por qué? Porque los otros hombres estamos en un nivel de conciencia que nos hemos alejado de ese sentimiento de protección en el cual usamos la violencia cuando el abuso es utilizado sobre los más débiles. Ahí es cuando es requerida la violencia masculina para proteger al más débil, a las mujeres y a los niños. No es posible que muchas personas inconscientes, tanto hombres como mujeres, estén allá afuera haciendo un montón de daño, gobiernos haciendo un montón de daño a nuestra comunidad, a nuestra población, personas, pandillas, grupos extremistas, y la mayoría de los hombres lo permitamos. No es posible. Nosotros tenemos un rol y nosotros debemos encararlos para protegerlos, pero ya no lo hacemos. Entonces, ¿cuándo la violencia es justificada? Cuando es dirigida hacia una persona más débil. Sencillo. Miguel, pero no entiendo entonces, ¿es justificada o no justificada? Es justificada, hermano. Te va a hacer daño. La violencia a ti, que eres el hombre, te va a hacer daño. A cualquier hombre que utilice violencia, energéticamente, le va a hacer daño.
Pero si tu rol como hombre es proteger a los más débiles, como hombre tienes que aguantar y tienes que aprender a surfear entre el entramado energético negativo o el karma o el desequilibrio energético que vas a generar cuando uses la violencia. Tú salvas al débil, ayudas, proteges, cumples tu función y luego tratas de resolver tu vida. ¿Me explico? A nivel energético, a nivel espiritual, no es bueno, ni para los hombres ni para las mujeres. Pero ahí está el trabajo que tienes que aprender a hacer tú, entendiendo cómo funcionan las leyes universales, entendiendo cómo funciona tu propio pensamiento, tus propias emociones, tu propia energía interior, aprendiendo cómo te desequilibras y cómo puedes volver a equilibrarte, aprendiendo cómo encontrar un sentido cuando pierdes el sentido, o cuando pierdes el norte, cuando pierdes el rumbo. Básicamente, convirtiéndote en un hombre consciente, encontrando el propósito cuando pierdes el propósito, abrazando la oscuridad cuando todo es confuso. Entonces sí, la violencia es requerida cuando es necesaria para proteger a los más débiles y tú tienes que aprender a lidiar con las consecuencias energéticas.